Bienvenidos a este episodio de Ataché el Podcast. Mi nombre es Julio Ortiz Luquis. Hoy tenemos de invitado a Rafael Anglada. Y nuestro tema hoy va a ser la relación histórica de recién fallecido diplomático cubano Ricardo Alarcón Quesada, que falleció hace unas semanas. Y en la vida de Ricardo Alarcón como diplomático, pues el capítulo de Puerto Rico fue muy importante, como ya sabemos, y tenemos a Rafael Anglada para que sostuvo relación de amistad y profesional con Ricardo Alarcón de Quesada, ya que duró por 5 décadas, ¿no? Y este testimonio de Rafael Anglada hoy pues, nos va a ser muy interesante en lo que es capturar para la posteridad las dinámicas y la historia de las diplomacias caribeñas, ¿no? Esperamos también en los próximos episodios de nuestro podcast también entrevistar a diplomáticos y personas involucradas, investigadores en lo que son las diplomacias caribeñas, que sabemos que están subestudiadas en el campo de relaciones internacionales de América Latina y el Caribe. Así que esperamos que con este testimonio, tipo de entrevista, pues podamos abonar al estudio de nuestras diplomacias en la región del Caribe. Comienzo hablando un poco de Rafael Anglada y continuaré con una introducción sobre la vida de Ricardo Alarcón de Quesada. Bueno, nuestro invitado, antes que todo, Rafael Anglada es abogado, doctor en historia y diplomático del Movimiento de Liberación Nacional de Puerto Rico, PSP y el MIN. Desarrolló una extensa relación con Ricardo Alarcón que abarcó cerca de 5 décadas. Los unen lazos de amistad y muchas batallas diplomáticas en torno al caso de Puerto Rico en esferas multilaterales, regionales y globales que vamos a capturar en esta conversación que es sin límite de tiempo. Alarcón, Ricardo Alarcón de Quesada nació en La Habana el 21 de mayo de 1937 y formó parte del liderazgo estudiantil en contra de la dictadura de Fulgencio Batista. Fue parte del movimiento 26 de julio. Y tras la Revolución Cubana del 59, presidió la Federación de Estudiantes Universitarios. Y por iniciativa de Raúl Roa, artífice de la diplomacia revolucionaria, entró al servicio exterior en el 62. En 1992 Ricardo Alarcón fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Fue discípulo de Raúl Roa, fue primer ministro de Relaciones Exteriores del gobierno revolucionario y su trayectoria en la Cancillería cubana lo convirtió en el principal experto en las relaciones Cuba-Estados Unidos y una de las figuras diplomáticas históricas de los últimos años. Durante más de 30 años, Ricardo Alarcón de Quesada fue uno de los valores más sólidos de la Cuba revolucionaria en sus siempre difíciles relaciones con Estados Unidos. Fue representante permanente de Cuba ante la ONU entre el 66 y el 78 y del 90 al 92, periodo que vamos a poder discutir y hablar con nuestro invitado Rafael Anglada. Ricardo Alarcón Quesada fue responsable de la negociación con Washington de los 3 acuerdos migratorios más importantes firmados entre ambos países, el del 84, el del 94 y el 95, que todavía hoy están vigentes. Presidió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2 ocasiones, en el 90 y en el 91. Ricardo Alarcón de Quesada lideró la iniciativa de presentar ante la Asamblea General un proyecto de resolución de condena a Estados Unidos por su embargo económico contra Cuba, documento que desde el 92 se ha aprobado cada año por la abrumadora mayoría de los países miembros. A finales de los años 80, Alarcón participó en las conversaciones de paz con Estados Unidos y Sudáfrica que pusieron fin a la guerra de Angola y desembocaron en la independencia de Namibia. Y ya en el presente siglo desempeñó un papel clave en las batallas diplomáticas por el regreso del niño barcero Elian González y la liberación de los 5 espías cubanos apresados en Estados Unidos, conocidos en Cuba como los 5 héroes. Así, sin más, comenzamos este diálogo sobre la figura de Ricardo Alarcón de Quesada y comienzo con la pregunta que también sirve de embocadura a nuestra conversación, Rafael. ¿Nos puedes decir o recuerdas el primer recuerdo que tengas de tu larga amistad con Ricardo Alarcón de Quesada? Buenos días, Julio. Muy agradecido por la invitación. Para mí es un honor. Mira, precisamente yo conocí a Ricardo Alarcón en enero del 73. Faltan como 6 meses, 8 meses para eso, para cumplir medio siglo.
yo iba de regreso, yo como, ¿verdad? Representante estudiantil de la FUPI de Puerto Rico, yo iba de regreso para Praga por Nueva York y obviamente se crearon las condiciones para que almorzáramos con Ricardo. Recuerdo muy cerca de Naciones Unidas mirando al edificio de la Organización Mundial. Y yo creo que ya estaba pensado por el liderato, por Juan Maribraz particularmente, ya estaba pensado que cuando yo terminara en Praga, yo pasara a hacer, a fortalecer el trabajo del independentismo puertorriqueño en Naciones Unidas. Digo fortalecer porque hay una figura a quien le debemos mucho, un héroe, realmente un mártir de la independencia de Puerto Rico, una persona que pasaba hambre en Nueva York, que es el querido profe J.A. González González, a la sazón profesor de Fordham University en el campus de Manhattan, y además se había enviado a otra compañera, Carmen Noelia López Avilés, Joy, la histórica compañera que le dio la bofetada a Jaime Benítez, muy merecida, producto de los eventos universitarios, la muerte de Antonia Martínez, la guerra de Vietnam, etcétera. Bueno, pues yo conozco a Ricardo Alarcón en ese almuerzo y acto seguido, en cuestión de 8 meses, bueno, voy a Praga, termino con Praga, regreso a Puerto Rico. No quería ir a Naciones Unidas ni a Nueva York. Yo quería quedarme organizando sindicatos y tuve que enfrentar la idea obstinada de Juan Maribraz de que yo iba para Naciones Unidas, iba para Nueva York. Recuerdo cuando tuve aquella reunión con Juan Maribraz, él me dio la instrucción principal. Me dijo, mira, tu función es mantenerte cerca de Ricardo Alarcón. Mantente cerca de Ricardo Alarcón. En aquella época, mucho del cabildeo que nosotros tratábamos de hacer en Naciones Unidas era una presencia física para amigos y adversarios, que cuando el diplomático tomara la curva en el pasillo, viera en la esquina a un puertorriqueño que estaba allí, dale que es tarde, ¿verdad? Y esa época no virtual, bien física, bien presencial, y claro, lograr amistades, etcétera, ¿verdad? Que paréntesis requería uno actualizarse en los temas internacionales, ¿verdad? En las controversias internacionales, pero me quiero mantener en Ricardo Alarcón. Ricardo me llevaba solamente 13 años. Así que como yo escribí para Claridad hace unos días, la noche después de su fallecimiento, era como un hermano mayor y casi como un padre. 13 años, pues no es tanto, pero hay cierto seniority, ¿verdad? Y fue muy cómodo, muy fácil. Su compañera de toda la vida, Margarita Perea Maza, con Z, una mujer impresionante, preciosa, brillante, y había sido también combatiente clandestina. Ella venía de la juventud del Partido Socialista Popular, eventualmente en el 26 de julio. Margarita fue muy importante, entre otras cosas, por la libertad de nuestros héroes nacionalistas. Fidel le había ordenado a ella en el año 66 que mantuviera contacto epistolar, que le escribiera a Margarita,
que lo peor que podía pasar un preso político, cualquier preso político, era la idea de que lo habían abandonado, ¿verdad? Bueno, pero esa es otra historia, otro capítulo. Durante ese quinquenio de 7-3 a 7-8, que eran los últimos 5 años de la primera estadía de Ricardo en Naciones Unidas, pasaron muchas cosas, pero quiero antes de decirte algo. Nuestra relación con Ricardo no empezó en el 73. Lo primero que hizo Ricardo por la independencia de Puerto Rico, cuando era estudiante universitario bajo la dictadura de Batista, fue presidir el Comité de Solidaridad con la Independencia de Puerto Rico, adscrito a la Federación Estudiantil Universitaria, la gloriosa FEU, comité que había fundado en el 1922 Julio Antonio Mella, y que pasadas las décadas lo había presidido también Fidel Castro. O sea que ese es un comité, pues, que habría que estudiarlo. Habría que estudiarlo a nivel de especialista. Una cosa fundada en el 22. Y claro, Ricardo llega a esa presidencia en el más o menos en el 55, 56. Él me dijo muchas veces que ese comité era el comité más prestigioso que tenía la FEU, que en la FEU habían 2 elecciones importantes: quién iba a presidir la FEU y quién iba a presidir el Comité de Solidaridad con la Independencia de Puerto Rico. Porque Interalia en Cuba se tiene bien claro el mandato martiano, incluso lo que antecede el mandato martiano, que fueron los puertorriqueños que por un lado lucharon por la independencia de Cuba en la Manigua, y que apoyaron la independencia de Cuba y Puerto Rico precisamente en Nueva York. Cuando se habla de José Martí en Nueva York, estamos hablando de un pedazo de tiempo bien largo. Y para resumir, el periódico Patria, que se ha aclarado recientemente en Cuba, que no es que fuera el periódico del Partido Revolucionario Cubano, era el periódico de las posturas más radicales dentro de ese partido. Era lo que José Martí empujaba. Bueno, ese es otro tema. Pero una vez Ricardo ha presidido el Comité de Solidaridad con la Independencia de Puerto Rico, y te comentaba fuera de la grabación que acabo de descifrar cómo fue la participación clandestina de Ricardo Alarcón en la lucha insurreccional en el llano, no en la Sierra Maestra. Ricardo Alarcón era miembro del dispositivo de acción y sabotaje del movimiento 26 de julio en La Habana, y su jefe operativo era Gerardo Abreu Fontán, que murió torturado en el 58. Fue vilmente torturado y se le arrancó la lengua, se le arrancaron los genitales, lo perforaron 15 veces con cuchilla, lo dejaron tirado en la calle, y la muerte de aquel muchacho que no era universitario, pero que era el líder operativo de acción y sabotaje, fue lo que generó
perdona. No hay problema, no hay problema. Tranquilo. Eso pasa. Perdona, esas cosas ocurren. Está bien. Fue lo que generó la huelga universitaria en La Habana del año 58. Otro miembro del dispositivo que fue quien había traído a Ricardo al 26 de julio, un nombre relativamente desconocido fuera de Cuba, José Garcerán, Pepe Garcerán, que siendo estudiante de Derecho, pues había sido un cuadro clandestino del 26 de julio, había tenido que asilarse, había traído un cargamento de armas por varadero, se había integrado a una columna guerrillera y murió heroicamente en el sabotaje de un puente. También a días del triunfo de la revolución, también fue encontrado a 100 kilómetros de donde había sido arrestado. Y así otras personas. Ricardo era del 26 de julio, pero era íntimo amigo de los principales dirigentes del Directorio Revolucionario Estudiantil, que era la organización principal de la lucha insurreccional en La Habana, y que a esos efectos se había pautado con Fidel de que el 26 apoyara al directorio en La Habana. Y algo para estudio posterior, el día que muere el papá de Ricardo Alarcón, un obrero creo que era de telégrafo en los trenes, un obrero diestro pero obrero. Él me cuenta, me dice, el día que me hice comunista fue el día que me di cuenta que el patrono pagaba el féretro y ya. Pues esa madrugada, esa mañana que muere el papá de Ricardo, por la tarde, los esbirros de Batista asesinan a los héroes de la calle Humboldt 7, que eran sus mejores amigos, Fructuoso Rodríguez y su colectivo. Es uno de los grandes episodios de esa revolución, y que la revolución no descansó hasta que pudo juzgar no solamente a los esbirros, sino a un delator que venía de otra de las organizaciones, famoso Marquitos Rodríguez. Tomó hasta el 64, creo, arrestarlo y juzgarlo. O sea, ese es el pasado de Ricardo Alarcón. Con el triunfo de la revolución, a él lo integran siendo presidente de la FUPI. Recuerda que, perdón, de la FEU, perdón. Recuerda que entonces las luchas universitarias a nivel continental y mundial generaban cierta diplomacia. Habían unos encuentros en Brasil, en Santiago de Chile, hasta en Canadá. Unas diplomacias que posteriormente esos mismos dirigentes universitarios fueron innumerables presidentes de repúblicas latinoamericanas. Una vez hubo un problema diplomático entre Cuba y Ecuador, y enviaron a Ricardo al Ecuador, y el presidente era Jaime Roldós, que a su vez también lo asesinaron, ¿verdad? En un accidente de helicóptero. Eso es otra historia. Y ellos eran amigos. Y ellos dos a nivel de la cumbre, ¿verdad? Resolvieron el problema.
Pero volviendo a Ricardo. Ricardo asiste a un congreso, el famoso Congreso de Maracay, el Congreso pro democracia y libertad, que tú debes imaginarte que era un congreso básicamente financiado encubiertamente por la CIA y que generó 2 delegaciones cubanas y 2 delegaciones puertorriqueñas. La delegación no querida cubana era Ricardo Alarcón y la delegación no querida puertorriqueña era la delegación del independentismo, donde eventualmente dejaron entrar a don Gilberto Concepción de Gracia, pero a cambio de que no dejaran entrar a Juan Maribra. ¿De qué año estamos hablando? ¿De qué año estamos hablando? El año 60, 60. como de abril del 60. Se ha escrito algo sobre eso. Debes buscar a Aarón Gamaliel Ramos. Yo escribí algo en mi tesis doctoral que no está publicada aún. Y Maribra escribe en un artículo de revista jurídica de la Universidad Interamericana en el año 74. Él dice, yo vi caminando a un jovencito flaco con una maleta. Ese jovencito flaco era Ricardo Alarcón. Y allí se forjó una amistad hasta el último día. Y fíjate, Juan era mayor que Ricardo. Le llevaba sus buenos años. Claro. Pero ahí se forjó una amistad que fue estratégica para el futuro del independentismo en el plano internacional. Bueno, pero otra cosa que yo no quiero olvidarme es que él sigue trabajando en el tema de América Latina y América del Norte desde la Cancillería, siendo un muchacho. Él había sido ayudante personal de Fidel Castro, porque Fidel siempre tenía la buena costumbre de que incorporaba típicamente al que salía de presidente de la FEU y le decía, vente conmigo y te conviertes en mi ayudante. Y hay hasta una foto de ellos dos jovencitos con un detalle. Ricardo tiene una pistola en su cinto. Es una foto que ha salido, o sea, ha corrido en estos días. Pues así las cosas. Perdona. Así las cosas. Ricardo, ya en el 64, ya está en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y tú probablemente has oído de la segunda cumbre de los países no alineados que aconteció en el Cairo en octubre del 64. Pero hubo una reunión preparatoria que fue en Colombo, el viejo Ceilán, que ahora es Sri Lanka. Y él estuvo en Colombo. Y el otro cubano que andaba con él, que ya murió hace un par de décadas, dejó obra. Debe ser estudiada. Él se llamó Armando Entralgo González y dejó una obra en 4 volúmenes pequeños que se llama África. Y es una colección agotada, donde, porque él fue probablemente el primer embajador cubano subsahariano. Él fue embajador cubano en Ghana de Kwame Nkrumah. Yo creo que esa fue la primera embajada cubana subsahariana. Había una en Argelia, en Argel, de otro personaje, Jorge Cerguera Seguerí, Jorge Papito Cerguera Seguerí, paréntesis, la primera brigada médica pensada para combate, en el contexto de combate,
fue una brigada médica que envió Cuba a Argelia para una disputa que había con Marruecos, que logró zanjarse. Se zanjó en una cumbre en Mali. Y la relación con Argelia, la primera relación de Cuba con Argelia fue bien importante. Pero déjame regresar a Entralgo. Entralgo se une a Ricardo, van a Colombo. Entralgo regresa a Ghana, a Accra, y le dice a una delegada nuestra, muy importante que se estudie, Ana Livia Cordero, casada con el prestigioso literato afro norteamericano, Julian Mayfield. Claro que sí. Sí. Y ellos estaban en Accra. Mayfield era secretario de prensa de Kwame Nkrumah. Y Ana Livia dirigía una clínica, era profesora de medicina, graduada de Columbia University, oriunda de Naranjito. Su padre fue el primer contralor que tuvo Puerto Rico, don Ricardo Cordero, una persona muy respetada, muy respetada. Y cuando Entralgo regresa a Accra, le dice, mira, Ana Livia, va a haber una reunión en el Cairo, va a haber una reunión donde se va a privilegiar a los movimientos de liberación nacional. Todo el que vaya de África, el mundo árabe, y los que vayan con los ganeses. Y Ana Livia se monta en el avión del presidente Kwame Nkrumah y se conforma en el Cairo una reunión, una delegación presidida por Norman Pietri Castellón, que vive, ya está recogidito en su casa, pero vive muy lúcido, muy lúcido. Él escribe todos los días. Y don Gabriel Vicente Maura, otro personaje de Guayama, que fue dueño de una mueblería en Río Piedra y escribió páginas, ¿verdad?, gloriosas de la primera diplomacia de lo que se ha llamado la nueva lucha de independencia. Fundador, en su casa se fundó el Partido Independentista Puertorriqueño en el 46. Se planificó la fundación. Después fundador del MPI 59. Estuvo muy activo en las logias masónicas. Pues en ese Cairo se conforma esa delegación, pero por supuesto no nos querían allí. Los no alineados tenían una derecha, como siempre la ha tenido, que incluía a Egipto, a Yugoslavia, a la India. Eso no ha cambiado. Y querían sacar a la delegación de Puerto Rico del hotel del Cairo Hilton. Si tú no estabas en el hotel, no estabas en la cumbre. Y ese muchacho ¿de cuánto? Yo me confundo siempre las edades, de 27 años, Ricardo Alarcón, se va al palo con esos viejos de derecha y les dice, a ustedes no les da vergüenza, van a lanzar a esa pobre mujer a la calle, a esa dama puertorriqueña. Y de alguna forma se queda la delegación y por ahí un poco empieza la documentación nuestra que rebota posteriormente en Naciones Unidas. Claro, sabemos que en el año 60, para la fundación de la 1514, para la adopción de la 1514, pues por supuesto Maribra vivía en Naciones Unidas, ¿verdad? Y allí estuvo Vicente Heigel Polanco, Vicente Gabriel Vicente Maura y un cuarto puertorriqueño que algún día alguien debe estudiarlo con rigor, que fue don el apellido Delgado, siempre se me escapa el nombre, no era Eduardo, era un gran poeta puertorriqueño
que había estado en la Guerra Civil Española, está en el libro Voluntarios de Alejandro Ortiz Carrión, y su esposa Carmen Teresa Rivera, Torres Rivera. Y don Emilio Delgado, yo sabía que era con E mayúscula, Emilio Delgado, gloria a don Emilio. Don Emilio era corresponsal, óyete esto, de TASS soviética en Naciones Unidas en el año 60 y en Nueva York. Imagínate tú la Guerra Fría en el año 60. Y se le atribuye a don Emilio, como él era periodista, estaba mirando el memorial que radican los soviéticos, que es el origen de la 1514. Y le dice, primer ministro, pero ahí no sería bueno que usted incluyera a Puerto Rico. Y entra, eso se lo testificó don Emilio, creo que al profe González González. Y ahí entra el nombre de Puerto Rico y se genera lo que eventualmente fue la 1514, que ahí tenemos que hablar del viejo Raúl Roa García. Porque déjame ahora saltar al viejo Roa, como se le llamaba cariñosamente. El viejo Roa. En su trabajo de canciller. En su trabajo de canciller. Bueno, exacto, pero el viejo Roa primero había sido un intelectual que, paréntesis, nunca había sido miembro del Partido Comunista. Y él no era de ese origen prosoviético. Pero él era una figura intelectual, había sido profesor toda su vida. Él había dirigido, te comenté fuera del micrófono, una revista en Ciudad de México durante el exilio, revista El Humanismo, creo que se llamaba, que primero había sido propiedad de un venezolano de Acción Democrática, por supuesto de oposición radical de izquierda, antes de que se entronaran. Revista El Humanista. Y el jefe de redacción era en México, 50 y pico, di para atrás. Era el nacionalista puertorriqueño Juan Juárez Juárez. ¿Ok? Pero son muchos arbolitos, son muchos arbolitos. El viejo Roa primero fue el primer embajador de Cuba ante la OEA. Hubo un primer canciller de la Revolución Cubana que después se fue, que creo que se llamaba Manuel Urrutia. Y ya en el verano del 59, Roa se convierte en el ministro de Relaciones Exteriores, que para todos los efectos fue pues el ministro primero, porque había sido embajador en la OEA, pasa a ser ministro. Y volvemos a lo mismo. Roa era un enamorado de Puerto Rico, porque pertenecía a una generación. Hay que recordar el viaje de Albizu a La Habana en el 27, la llamada generación, creo que le llaman la generación del 30, ¿verdad? Pablo de la Torriente Brau, nacido en Puerto Rico. Brau, nieto de Salvador Brau. O sea que Roa te podía escribir un libro sobre Puerto Rico con la mano izquierda. Y cuando tú vas, cada uno de esos discursos hay que estudiarlo como cuando uno estudia una obra literaria. Esos discursos no eran escritos por un tercero como la modernidad exige ahora. Esa es la realidad, ¿verdad? Esos escritos eran tú al frente del micrófono, suelta y verdad. Como cuestión de hecho, yo una vez conocí de forma muy accidental, ya en la década de los 80, a un señor que era británico y argentino.
un hombre blanco, parecía un duque. Era el jefe de la traducción de cabina de Naciones Unidas, del español al inglés. Y me dijo una vez, me dijo, mire, hay 3 personas que cuando hablan aquí, yo me preocupo de yo traducirle, porque para mí es un reto intelectual traducirle. El viejo Roa, Ricardo Con y Juan Maribra. El viejo Roa tenía una cultura a nivel de, una vez lo atacaron por el manejo de una palabra y él dijo, yo nunca he usado una palabra que no haya usado Cervantes en el Quijote. Él vacilaba con eso, o sea, y yo antes de empezar hoy hice fotocopiar este tema de citar al viejo Roa. Es un área tan fabulosa que lo que yo quería citar, aquí está, espérate, aquí lo encontré. Ok, esta frase a mí siempre yo he vivido enamorada de ella. Esto fue en el 60, precisamente en el debate que conduce a la aprobación de la 1514. Está hablando de Puerto Rico, ¿verdad? En esta coyuntura estelar de la historia de las Naciones Unidas, Cuba reafirma plenamente su posición anticolonialista. Saltaba a la vista que el pueblo puertorriqueño simplemente había cambiado de amo, un amo más odioso porque traía la esclavitud en nombre de la libertad. Y como era lógico, de la ofuscación se pasaría abruptamente al desconcierto, del desconcierto a la confusión, de la confusión al escepticismo, del escepticismo a la desesperación, de la desesperación a la rebeldía y de la rebeldía a la organización del movimiento independentista ya ungido con sangre de héroes y mártires. Como todo pueblo colonial, el pueblo puertorriqueño carece de voz propia en los organismos internacionales. Quienes hablan oficialmente por él no lo representan ni pueden representarlo. La delegación de Cuba, renovando el pacto de José Martí, transfunde a la suya la voz y el espíritu de Puerto Rico, y en su nombre y representación demanda de la Asamblea General que, reivindicando el derecho y la razón que le asiste como nación constituida, le conceda absoluta autodeterminación, independencia y soberanía. Cuba reafirma plenamente su posición anticolonialista. Votará sin reservas la memorable declaración propuesta por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y le prestará cuidadoso estudio al proyecto de resolución suscrito por gran número de países africanos y asiáticos, reservándose el derecho a exponer la alta opinión que le merece en el momento oportuno. Cierro la cita. Fíjate que habían 2 proyectos de resolución. El proyecto soviético iba picando adelante, rompiendo la nieve, y detrás un proyecto afroasiático que no se llamaba no alineado, se llamaba afroasiático, y que, paréntesis, quien lo presenta es el reino de Camboya. El reino de Camboya todavía no se ha perfeccionado la guerra de Vietnam, la guerra contra Indochina. Y otro aliado fuerte fue el régimen
del Shah de Irán. ¿Ves? La 1514 fue una mezcla de muchas intenciones. Pero nada, eso te lo he leído porque vivo enamorado de esa frase larga. Imagínate tú traducir eso simultáneo desde una cabina. Imagínate eso, un tipo que está ahí articulado, que no se está leyendo. Hay que saber, hay que tener cultura. Bien, ese era el viejo Roa. Y yo tuve posteriormente, ¿verdad? Posteriormente, tuve algunas oportunidades de conocerlo, de estar en una reunión con él, de acompañar a Juan Maribra. En otra ocasión estaba con Pedro Baigés y con Fermín Baltasar Arraiza Miranda en Lima, Perú. Era un hombre que ya a lo último viajaba enfermo. Lo recuerdo en la quinta cumbre de países no alineados en Colombo, Sri Lanka, en el año 76. Ya él tenía un edecán, pero el edecán no era un ayudante para que le cargara los papeles, era un enfermero para que le cargara los medicamentos. Y tú veías al viejo Roa caminando y el otro viejito, ¿verdad? Para uno que tenía 20 y pico de años, el viejito cargando el maletín de los medicamentos. El viejo Roa era el jefe de Ricardo Alarcón. Imagínate tú esa liga. Y esa época, paréntesis del paréntesis, Cuba generó una primera camada de diplomáticos, todos ellos gente muy culta. El primer embajador que tuvo Cuba ante las Naciones Unidas era catedrático de griego antiguo y de literatura griega y de derecho griego en la Escuela de Derecho de la Universidad de La Habana. Paréntesis, murió a los 50 y pico de años porque estaba afectado al corazón. En aquella época no habían las 6 pastillas que ya yo me tomé esta mañana y las 2 que me faltan por la noche. Y el viejo se llamaba Manuel Bisbé Alberni. Hay una escuela en su memoria en Séptima Avenida, Séptima Avenida o Tercera, muy cerca de la Misión de Puerto Rico en La Habana. Y el viejo Bisbé tenía un hermano cardiólogo y le dijo en el medio de la crisis de los cohetes y de Girón, le dijo, no viajes a Nueva York, tú no puedes viajar. Dijo, no, yo tengo que ir. Y murió en el pasillo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se desplomó. Ese es el primer embajador. El segundo embajador, Carlos, wow, se me escapa el nombre. Mario García Inchaustegui. Posteriormente es herido de bala defendiendo la integridad de la Embajada de Cuba durante el golpe de Augusto Pinochet en Chile. Cogió un balazo en un brazo y poquitos años después, siendo embajador concurrente en Japón y Malasia, siniestran el avión, cae el avión de Malasia Airlines, muere él y su esposa y otros pasajeros. El tercer embajador que tuvo Cuba en Naciones Unidas, un periodista espectacular, Carlos Lechuga Evia, con H. Es un tipo espectacular, periodista muy articulado. Había estado relacionado con el llamado secuestro del conductor de carros de carrera famoso argentino,
Diangio, ¿cómo se llama? Fangio, que había sido pues un operativo publicitario, había sido un secuestro entre amigos durante la época batistiana. Y el cuarto embajador fue don Fernando Álvarez de Tavío, un hombre culto. Tuvo que ver con escribir varias constituciones en el África. Era una manera de Cuba ayudar a todos aquellos nuevos estados africanos. Yo conocí a los últimos dos, a Lechuga Evia y a don Fernando Álvarez de Tavío. Claro, conocerlo, darles la mano, mucho gusto, ¿verdad? Nunca tuve mayores tangencias con ellos. Y el quinto embajador fue Ricardo, que tenía a la sazón, tenía 29 años, pero ya un año antes había visitado Naciones Unidas con un rango particular, que es embajador encargado. Tú tienes título de embajador, pero estás haciendo una tarea particular, no es que estás permanente, ¿verdad? Por eso es que el primer discurso de Ricardo en la ONU es un año antes de que él asuma las riendas de la representación permanente de Cuba en la ONU. Paréntesis. Un día me dijo, hace poco, hace como 5 años, me dice, mira, se ha dicho mucho de Juan Juarbe y Juarbe, pero cuando yo llegué a Naciones Unidas, postrado desde una cama, enfermo en un hospital, fue el que me dijo dónde estaba todo en la misión permanente. Todo. La misión permanente quedaba entonces en la 67, cerquita de Quinta Avenida, en una vieja residencia de un embajador de Checoslovaquia. Y fíjate cómo está todo conectado. Sabemos que Juan Juarbe Juarbe y doña Laura Albizu, doña Laura Meneses del Carpio, esposa de Pedro Albizu Campos, fueron embajadores, fueron diplomáticos cubanos, acreditados con rangos altos de consejero y primera secretaria respectivamente. Y está todo relacionado porque Ricardo había estado en Colombo, en el Cairo, 64, en el 65. No solamente Ricardo llega a Naciones Unidas como encargado, sino que Juan Maribraz había culminado un cabildeo intenso con Cuba para persuadir a Cuba a que nos metiéramos en lo que era el naciente Comité Especial de Descolonización. El Comité Especial de Descolonización decide su creación en noviembre del 6-1, da a luz febrero del 6-2 y se fortalece, se le aumentan miembros, efectivo febrero del 6-3. Salta de 17 miembros a 24 miembros. Por eso es que si tú ves el comité de los 17 en mayúscula, es el comité de los 24, un año después. Maribraz y el MPI presenciaron todo eso. El cabildeo para que se aprobara la 1514, la fundación del comité de los 17, el primer presidente que fue de la India, que no se portó bien con Puerto Rico, la ampliación del comité, el segundo presidente del comité, que fue un enorme africano, Sori Coulibaly de Malí. Ese era lo que dijéramos. Ese era lo que dijéramos. Yo he logrado recopilar mucha data de todas las reuniones con Coulibaly, algunas más en pequeño con Maribraz, otras Maribraz regresaba a Puerto Rico, montaba un embeleco unitario,
reunía a todo el independentismo, tenía que negociar con el restante independentismo, incluyendo con don Gilberto Concepción de Gracia. En una se decide, porque teníamos la decisión del Cairo, ¿verdad? De los jefes de Estado, que eran como 57 entonces. Pero Coulibaly le dice, mire Juan, lo que pasa es que aquí no pueden llegar las cosas por paracaídas. Aquí tiene que buscar un estado que haga una carta. y ahí sale la famosa carta del ministro Roa García de Cuba de octubre del 65. Fíjate que llegan a la vez. Llega Ricardo Alarcón, se radica la carta del viejo Roa, que dio mucho trabajo al venir a consensuar que era exactamente lo que queríamos hacer. Y muy importante, en ese diciembre del 64 es el famoso discurso de Ernesto Che Guevara en la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Quién estaba en la presidencia detrás del orador? Estaba Alex Quaison Seiki, embajador de Ghana en Naciones Unidas, a quien nosotros invitamos a Puerto Rico y trajimos a Puerto Rico en épocas de Muñoz Marín. ¿Y qué ocurre acto seguido que el Che Guevara haga ese discurso bello donde le envía un mensaje personal a Pedro Albizu Campos en estado de muerte en una cama en un hospital? Claro, poquitos días después, Muñoz Marín lo amnistía para morir 3 meses después en artículo de muerte en la residencia de un enorme médico puertorriqueño, don Ricardo Cordero, paréntesis, tío de Ignacio Rivera Cordero, de Ignacio Rivera, de Fuego Cruzado. Y sabemos, ¿verdad?, el historial de Ignacio, el historial profesional, político, militar, etcétera. Todas esas cosas están ocurriendo a la vez. Y acto seguido que Ernesto Che Guevara dice lo que dice, que es un mensaje, ¿verdad?, histórico, diciembre del 64, él viaja al África, a lo que sería un viaje exploratorio. Él hace un viaje abierto de un miembro del gabinete, ¿verdad?, de Fidel Castro. Ya él era legendario y él visita un montón de países africanos y hace como una peregrinación. Empieza en Argelia, viaja al Congo, a Guinea, a Sierra Leona, hace una escala, una conversación con el presidente de Senegal, un hombre de derecha. Va a Ghana, conoce a Kwame Nkrumah, viaja a Tanzania, viaja a Tanganica, que unido a Zanzíbar conforman a Tanzania. Tanzania es la unión de 2 territorios. Es vamos a decir, una asociación verdadera de 2 territorios de igual jerarquía, ¿verdad? Pero nunca una potencia colonialista de la otra. Nunca. Bien. Fíjate que todas estas cosas están ocurriendo a la vez. En ese contexto es que llega Ricardo Alarcón a Naciones Unidas a los 29 años. Entonces, el diplomático más joven de la historia de Naciones Unidas. El más joven. A él le recibe las credenciales UTA, el secretario general, que era oriundo de Birmania.
Ok. No hemos hablado de cómo yo me empato con él, ¿verdad? Di reversa. Ahora regreso al 73. Pues mira, yo estuve 5 años en Naciones Unidas. Hemos hablado de esto en otros programas. Rafael, disculpa un paréntesis. Ajá. Para recordarle a los que nos están viendo que Ricardo Alarcón fue embajador de Naciones Unidas por la República de Cuba del 66 al 78. Se entiende que fue una estancia larga, porque Larga. comenzó muy joven. Bueno, tan joven que su única hija, Margaritica, con quien yo me comunico, si me quiero comunicar por Facebook, es diariamente. Margaritica llega bien nena o nace en ese periodo. Déjame ver. No. Ella quizás nace en Nueva York, no estoy seguro, pero ella llega nena, en una época en que por un lado el país sede, en mayúsculas, tiene que garantizarle la seguridad a todos los estados miembros, pero hay muchos estados que no necesitan ninguna seguridad porque son anónimos o porque son muy poderosos. Yo siempre recuerdo un cuento de cuando una vez la llevaron a una piscina tipo YMCA y cuando la llevaron, pues la escolta del servicio secreto, sin contar la escolta correspondiente cubana, por supuesto. Lo próximo que ocurrió fue que vaciaron la piscina. Sacaron a todo el mundo de la piscina. Para una niña que quizás tenía 4 años o 6 años, 8 años. Una crianza muy difícil, a pesar de que hay una escuela especializada de Naciones Unidas, etcétera. Bien, yo llego en el 73 y yo quiero repetir, ¿verdad? Porque lo digo siempre, que ese quinquenio del 73 al 78 ocurren 20 cosas en la comunidad internacional, desde aquel embargo del petróleo, la guerra árabe-israelí, la Asamblea General de Naciones Unidas expulsa al gobierno de blanco supremacista de Sudáfrica en protesta al apartheid. Escucha desde el podio de la Asamblea General a Yasser Arafat de Palestina. Y hay una foto de él con la baqueta, se le sobresale a la chaqueta, la baqueta de la pistola. Es un gran orador, era un orador espectacular. Yo me quité los audífonos de la traducción y yo dije, no, yo lo quiero seguir oyendo en árabe, aunque no entienda nada. Cuando él dice, traigo en una mano un ramo de olivo y en la otra traigo un fusil. No permitáis que se caiga al piso el ramo de olivo. Imagínate tú ese nivel de literatura, de poesía, política. En ese quinquenio es que se dan escenarios muy difíciles, conducentes a la soberanía de Chipre, que todavía hoy es una independencia fracturada entre una mayoría greco-chipriota y una minoría, pero muy poderosa, turco-chipriota. Yo me tenía que meter en todas esas batallas. O sea, yo vivía en Naciones Unidas sin dinero. Mi esposa tenía pues un salario de profesional. A mí el MPI me había prometido $100 mensuales que nunca llegaban como era natural. Pero yo vivía, yo llegaba a Naciones Unidas a media mañana y me iba a 7:30, 8 de la noche. Algunas veces hacía las 2 comidas en la cafetería de Naciones Unidas. Y fueron muchas experiencias. Yo presencié, regresando a Ricardo Alarcón,
En diciembre del 74, recuerden que Cuba no era miembro del Comité Especial de Descolonización. Teníamos que estar pidiéndole favores a la gente. Por eso es que quien radica la primer proyecto de resolución en el 72, lo estoy diciendo adrede, es el gobierno de Saddam Hussein de Irak, a favor nuestro. Quien pide el primer turno para los puertorriqueños es el gobierno de Salvador Allende. Pero acto seguido sabemos lo que ocurrió. Y después el mismo diplomático chileno que había solicitado el turno para nuestros oradores se viró y claro, cuando pasaba al frente nuestro tenía que bajar los ojos porque se espató, como decimos los puertorriqueños. James Holger, el chileno. Pero volviendo a Ricardo, al 74, Ricardo logró, o Cuba logró, pero fue Ricardo, que la Venezuela de Carlos Andrés Pérez, Acción Democrática, de eso tú sabes bastante, mucho, persuadiera a su ministro, al jefe de la Cancillería, a retirarse del comité de 24, creando una vacante. Se retira el gobierno de Carlos Andrés Pérez y Cuba solicita admisión al comité para que lo decidiera el presidente de la Asamblea General, que era de Argelia, que había sido de Ben Bella y ahora de Boumediene. Acababa de ocurrir un año antes la cuarta cumbre de jefes de Estado de países no alineados en Argel. Y ya Cuba y Boumediene habían entablado buenas relaciones. Y ese espacio generó que Estados Unidos empujara a que el régimen dictatorial racista de Guatemala, militar de Guatemala, pretendiera entrar al comité de 24. Y eso genera varias anécdotas. Una de ellas, se le acercó un diplomático muy prestigioso del África negra francófona de derecha, Senegal, el embajador Medoune Fall, F-A-L-L, y le dijo, Ricardo, en francés, porque Ricardo sabía mejor francés que inglés, le dijo, Ricardo, tú y yo somos adversarios ideológicos, pero en esta bronca, en esta pelea, no podemos permitir que ese fascineroso títere de Guatemala, de ese régimen dictatorial militar, tú me haces una seña y lo que tú no tengas ya hablado, yo te lo garantizo. Eso fue una anécdota. Otra anécdota, como ocurre hoy que estamos en mayo del 2022, que Biden pretende excluir a Cuba del cuadro latinoamericano. Sí. Pues tú quieres que te diga una cosa, aunque cerremos aquí, quieres que te diga una cosa, Cuba estaba excluida del grupo latinoamericano de embajadores generado por la acción de la OEA en el 6-1, 6-2, San José y Punta del Este. Y Cuba, había un grupo latinoamericano de la cual no era miembro Cuba. Estaba excluida, estaba como regañada. Tú no eres miembro del corillo de nosotros. Y de momento un embajador aristócrata, racista que yo conocí, Carlos Ortiz de Rozas, con Z, bisnieto de un dictador que había habido en el siglo XIX, lo invita al Grunla. Le dice, mire, embajador, es que nosotros queremos hablar con usted. Y mira,
jamás yo vi a Alarcón más decir enfadado es una cortesía, más, más molesto. Y le dice, entonces él acepta la invitación y le dice, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Grupo qué? Latinoamericano. Pero si es que Cuba no es miembro. ¿A nombre de quién me están hablando? Así, pero eso era como casi callejero. En el Indonesian Lounge en la Asamblea General de Naciones Unidas, que yo lo estaba presenciando desde los elevadores del segundo piso. Yo tenía un buen ángulo, eran como 100 metros por lo menos, pero yo tenía mejor vista y era un buen ángulo. Yo veía el body language. ¿A nombre de quién ustedes me están hablando? ¿Quiénes son ustedes? Y entonces, aunque concluyamos aquí, porque sé que hay un compromiso, el argentino, hablando a nombre de Estados Unidos, le ofreció 20 cosas y Alarcón le dijo que no, no y no. Y cuando se va Ricardo, los caribeños que eran nuevecitos, aquí está el color, es importante, la raza, era Guyana, Barbados, Jamaica y Trinidad y Tobago. 4 jinetes del apocalipsis. Le dice, embajador de Argentina, mire, parece que es que ustedes no entienden bien la cosa. El prestigio que tiene Ricardo Alarcón y que tiene Cuba con el presidente de la Asamblea General, que es el que va a decidir quién entra al comité especial, el prestigio que tiene Ricardo es superior al de todos ustedes juntos. Porque, por lo menos para concluir, la América Latina fue una América blanca y blanqueada a propósito por las potencias europeas desde el siglo XIX. Y ya Cuba tenía unas relaciones, tú sabes, con el Caribe isleño y de la costa. Y apenas tenía relaciones diplomáticas. Las tuvo después con calma con Perú, con Chile durante Allende, con Ecuador durante Velasco Ibarra, con Perú Velasco Alvarado y después un poquito con Cámpora de Argentina. Julio, estoy consciente del tiempo. Sí. Podemos seguir cuando tú digas. Tenemos como unos 10 minutos más. Sí, bueno, alabanza. Sí. Pues mira, eso adviene a Cuba al comité especial. Yo lo recuerdo con mucho amor. Eso fue una noche tardía, navideña, que salimos de noche de Naciones Unidas. En Puerto Rico ya estaban en Navidades, en vacaciones. A mí por eso las vacaciones no me gustan. Y eso nos puso más cómodo. Ya nos puso de que Cuba sería miembro del comité a partir del 7-5. Y una cosa que no te he dicho es que antes de que se lograra la primera resolución 7-2, había habido un cambio en la presidencia del comité especial. Cambiaba de un embajador venezolano de Acción Democrática. Te digo después, Simón Alberto Consalvi, creo que era. Te cotejo ese nombre después. Y adviene presidente un joven diplomático de Tanzania, de Zanzíbar realmente, que venía de haber sido representante de Zanzíbar en La Habana, supervisando los estudiantes que estudiaban en Cuba
que estudiaban y se entrenaban en Cuba y que eventualmente casó con una cubana. Entonces eran conversaciones casi en español, porque él entendía bastante español. Y entonces de ahí en adelante, Maribraz llegaba a Naciones Unidas, le habíamos planificado unas reuniones, nos reuníamos con Ricardo, después nos reuníamos con Salim, y lo que se hacía, no siempre ganábamos. Nosotros llegamos a perder votaciones 7-4, 7-5, 7-7. En el 7-6 se logró, se inventaron una cosa que se llamó la decisión del presidente, que no fue una resolución, fue una decisión. En estos años, la resolución de Puerto Rico en el Comité de Descolonización no se aprobó en estos años. No se aprobó 7-4, 7-5 y 7-7. Y después, cuando cae el campo socialista, viene otra veda hasta que volvimos a montarnos. El 2000, 2002. Sí, por ahí. Yo tengo eso tabulado, quizás te lo preparo después con calma. Sí. Pero quiero decirte que esos fueron años en mi vida, ¿verdad? Que yo no los cambio. Yo no los cambio. Como cuestión de hecho, para que Cuba fuera admitida al Comité de 24, yo tuve que posponer nuestra boda porque no me pude hacer el examen sanitario a tiempo. Yo no podía hacer dos cosas a la vez, tan disímiles. Pues tuvimos que posponer la boda. Cuba entró al Comité de 24 y después resulta que Ricardo me coapadrinó la boda. En la alcaldía de Nueva York, el sello costó $5. Ese fue el costo de mi boda, $5. Y la fiestecita de 5 personas o 6, sí, la pagó Ricardo Alarcón. Sí, sí, en una barra aledaña allí a la alcaldía de Nueva York. Qué bien, qué bien. Así que esos años yo no se los cambio a nadie por nada. Esa fue mi primera estadía en Nueva York, como tú me contabas que has tenido 2 estadías. Sí, sí. Y fueron años que yo vi pasar al frente mío los discursos. Mira, en el tema del Medio Oriente nada más, había un saudita de derecha que era un hombre sabio, había sido tutor de los herederos de la corona británica en la Primera Guerra Mundial. Estoy hablando había estado en la Liga de las Naciones, en la Fundación de Naciones Unidas. Y ese hombre se iba al palo con el israelí. Y era aquel con una Biblia y aquel con un Corán. Vamos a matarnos. Tú me citas la Biblia y yo te saco el Corán. Y entonces nos vamos al palo, de verdad. Entonces había veces, Julio, que los debates eran tan espectaculares que, por ejemplo, el debate empezaba en la primera comisión, Seguridad Internacional, y saltaba a la tercera comisión de Derechos Humanos. Y de ahí se iba para la sexta comisión, Asuntos Legales. Entonces, según el saudita y el israelí, cambiaban de foro, seguían los periodistas y los especialistas, ¿verdad? Los que estaban allí, supiéramos o no, ¿verdad? Fueron años espectaculares. Por eso es que yo detesto las vacaciones. A mí me sacan de balance. Yo no las disfruto. Digo, no, yo no estoy diciendo que no las disfrute. Lo que estoy diciendo es que como me tocaron tantos eventos en mi temprana juventud que no eran formales, en Praga yo no tuve vacaciones, en la FUPI no tuve vacaciones, en Praga no tuve vacaciones, en Naciones Unidas no tuve vacaciones y en Claridad tuve vacaciones que las tomaba para estudiar los finales en la Escuela de Derecho. Así que de Ricardo te puedo contar muchas anécdotas. Ahora, 2022, que yo me he puesto a poner en orden su vida en el llano,
su vida en la insurrección, es que yo entiendo mejor a Ricardo. Ricardo él tenía esa capacidad de, yo creo que yo lo conté en otra entrevista, pero un día doña Isabel Rosado, heroína nacionalista, ella hablaba, en aquella época no había límites de tiempo en el comité especial como ahora. Ahora no da ningún gusto ir a los debates, a escuchar a alguien 4 minutos. Y doña Isabel seguía hablando y me pasa por al lado Ricardo y le digo, mira Ricardo, hay gente que se está molestando porque doña Isabel pues está repitiendo y lleva 1 hora con 15 minutos. Y la mira desde la balconeta. Me dice, déjala que siga hablando para que esta gente sepa lo mucho que ha sufrido el pueblo puertorriqueño. O sea, desde una perspectiva diplomática, eso es insólito. Que la persona haga esa transacción mental y diga, no, déjala que siga hablando. Cómo las emociones juegan. Para que esta gente, un poco despectivamente, porque sabemos, aunque sea para concluir en el día de hoy, que la vida diplomática, que fue lo primero que me dijo Maribra, me dijo, Rafi, eso es una vida muy, muy peligrosa, muy plástica. No usó la palabra plástica, eso vino después con Rubén Blades. Muy plástica, muy falsa, muy trepadora. Y la realidad es que te puedes empatar con alguien que venga, pues tú sabes, de la guerrilla, que venga de la clandestinidad, que venga de un activismo de izquierda, pero también te puedes empatar con un hijo de papá que no le importa nada, no le importa nada, lo que le importa es, estoy en Nueva York, estoy en el primer mundo, tengo un salario, tú sabes, y aquí me quedo. Y entonces eso yo lo conocía desde Praga, porque nosotros teníamos delegados tercermundistas que después se enamoraban y se quedaban. Las comodidades, ¿no? Sí. ¿Ah? Las comodidades de la vida diplomática. Buscaban la manera de quedarse en Europa. El entorno, claro. Estoy hablando sudaneses, angolanos, tú sabes, de todos las esquinas. Ricardo fue parte de mi vida, fueron 50 años, digo, posteriormente, ya yo acá en Puerto Rico, él en La Habana, pues seguíamos viendo, ¿no? Déjame decirte 2 cosas rapiditas. Sí. Cualquier puertorriqueño que fuera a La Habana, en primera instancia a discutir el tema de Puerto Rico, o que fuera puertorriqueño, eso era parada obligada a Ricardo Alarcón. Para darte un ejemplo, una vez visitó a La Habana Ramón Luis Rivera, padre, alcalde de Bayamón, vicepresidente del Partido Nuevo Progresista. Ricardo le prestó su carro para que él conociera La Habana. E hizo exactamente lo mismo la primera vez o la única vez que visitó La Habana Rafael Hernández Colón. Y le dio su carro y lo conectó con el obispo de la ciudad y el embajador británico y aquel y el otro. O sea, todos nosotros llegábamos a discutirle X cosas y nos decían, mira, Alarcón te va a recibir esta noche o mañana por la mañana. Y la otra línea que quiero decirte es que posteriormente a mí se me pidió que me integrara al equipo de la defensa de los 5 héroes nacionales de Cuba, que fueron 11 años de mi vida, no full time, no quiero darle esa impresión, pero si te digo que fueron 100 días anuales por 11 años y medio,
pues tú tienes un sentido de que 100 días es casi la tercera parte de un año, por 11 años y medio. Y eventualmente averigüé, yo dije, ¿quién me metió a mí en esto? Pues te metió Ricardo Alarcón. Y entonces a su vez él pasó en el lado cubano a dirigir el de día a día, la atención a los familiares, a los abogados de defensa, a lo que estaba pasando en Miami. Yo estuve muy cerca de él en la cosa de Elian, por ejemplo. Si nos ponemos a estudiar el tema de Elian, que aguantaría varios libros, ¿verdad? Al principio había una incomunicación total y primero fueron las abuelas del niño, abuelas, a través de las iglesias. Y yo recuerdo que yo le decía, mira, Ricardo, el país se tiene que meter en Estados Unidos. Porque mientras el papá no se meta, pues va a haber esa duda de que, tú sabes, de si el papá le interesa, le importa, o si el papá se va a quedar en Cuba. Lo primero que hizo Janet Reno, secretaria de Justicia de William Clinton, para su vergüenza, la primera oración que le dijo al padre, le dijo, ¿usted se quiere quedar en Estados Unidos para hacerle los papeles? Pero se confrontaron con un papá que es un árbol. Que ese padre es un padre excepcional. Ricardo fue el que llevó bien temprano, la embajadora americana le dijo presidente, porque a Ricardo le decían presidente por presidente del parlamento. Le dijo, presidente, a nosotros nos gustaría visitar el hogar del niño. El niño secuestrado en Miami por la parentela. Y Ricardo le dijo, sí, cómo no, vamos para Cárdenas ahora mismo. Y la llevó al hogar del padre. Y me contaba Ricardo que la embajadora de Estados Unidos, claro, en ese momento no tenía rango de embajadora, pero era lo mismo. Era una consejera, pero con rango de embajadorial tapado. Vivia Huddleston, creo que se llama o se llama. Ella entró a esa casa y parece que muy rápido dijo, no, este es el hogar del niño. Esta es la casa del niño. Recuerda que ahí muere la madre de una pareja divorciada, ¿verdad? Separada. Bien. Y Ricardo bregó con todo eso. Recuerdo, quiero aprovechar y contarte que después en un evento de los 5 héroes, yo tuve que coexistir con un dispositivo del servicio secreto de los Estados Unidos, atendiendo, de los alguaciles, un dispositivo de seguridad, pero de los alguaciles federales, atendiendo primero el tema de Elian y ahora el tema de los 5 héroes en Miami. Y el último día, estábamos en el aeropuerto de madrugada, saliendo un testigo que habíamos traído desde La Habana. Cuando ya el testigo entra por el portón aquel para adentro, que ya no se puede hacer más nada, me dice este alguacil, era el único negro del operativo. Me dijo, mire, licenciado, yo estuve en la seguridad del niño Elian en la residencia del embajador de Cuba en Maryland, en Washington. Around the clock, 24 horas, porque liberan al niño de la parentela y el acuerdo era meterlo en casa del embajador de Cuba, pero con el acuerdo de que se quedara en Washington. O sea, era como un arresto domiciliario hablado. Y me dice este alguacil especializado, me dice, nunca olvidaré que el embajador de Cuba en Washington salía todos los días a la calle a traernos café.
Eso nunca lo voy a olvidar. Y fíjate que es desde la perspectiva de un profesional que no es blanco, en un colectivo de blancos, ¿verdad? Y fíjate la lectura que él hace. Son muchas experiencias, muchas experiencias. Seguro vamos a tener una segunda ocasión. Wow. Creo que la próxima semana. No, tú me dices. Se nos quedó también la década del 70, final del 70, se nos quedó. Bueno, y nada, y todas las memorias que puedas tener, ¿no? Para mira, yo considero que de Ricardo en la diplomacia. Sí. Tanto a Roa, al viejo Roa, como a Ricardo, va a haber que estudiarlo como si estuvieras estudiando un libro de historia. Porque yo que estuve ahora transcribiendo, ahora, esta semana, este fin de semana, la totalidad del discurso de él en el 72, yo me maravillo de cómo él jugaba con las contradicciones. Déjame darte un ejemplo. Por décadas, y yo sé que nos tenemos que ir, por décadas nosotros teníamos encima de nosotros como un San Benito la resolución 748 de Naciones Unidas del 53 que valida al ELA y saca a Puerto Rico de la lista. Tú conoces todo eso. Pues él lleva el discurso a tales efectos de que él le dice al comité de 24 como invitado, él no era miembro del comité, estamos hablando de agosto del 7-2, le dice, mire, señores delegados, el único gobierno que ha violado la 748, el único, es el gobierno de los Estados Unidos. Porque la 748 al final dice que cualquiera de las partes, y ahora es que yo me doy cuenta la importancia que tuvo la denegatoria congresional del proyecto Fernández-Murray. Cuando el Congreso le dice a Muñoz Marín, a Lela, al PPD, a la Pava, le dice, no nos interesa eso de Fernández-Murray. Pues mira, eso era una violación flagrante a la 748. O sea, él está todo el tiempo jugando cabeza. Claro. Todo el tiempo jugando cabeza. Bueno, Julio, yo estoy... Nos quedan muchas cosas, pero continuaremos. Pídele mis excusas a tu esposa. Ya mis hijos están criados, pero que por favor reciba mis excusas. No, tranquilo, está todo bien. ¿Está bien? La parte 2, te aviso para continuarla. Y que no sea el Día de las Madres. No, hoy fue un mejor día. Bueno, pues un honor, Julio. Gracias. Saludos, señora. Gracias. Igual a la familia y seguimos hablando pronto, así que seguimos hablando. Quedaron muchas cosas. ¿Cuál es la idea que hablamos de que hagamos después? Se nos quedan muchas cosas aquí en pendiente, pero lo continuaremos dialogando para que se nos quede esta historia completa, ¿no? Poder, ¿cómo no? Este documento. Muy agradecido por la invitación. Gracias. Un abrazo, Rafael. Nos vemos pronto.